Buen día, licenciado y compañeros. Como grupo nos corresponde explicar acerca de los bacilos anaerobios gram positivos, géneros Clostridium. Mi persona hablará de ello, al igual que mi compañera Jocelyn Estefanía Guevara Guerrero. Bien, los bacilos anaerobios gram positivos de género Clostridium. Sabemos que de estos podemos decir que son formadores de esporas, son bacterias de los géneros de Bacillus y Clostridium, ¿verdad? Esos bacilos son universales y debido a su capacidad para formar esporas pueden vivir en el ambiente por varios años. Los géneros de Bacillus son aerobios y los de los Clostridium son anaerobios. Hay que tener en cuenta que existen millones de Clostridium que la medicina microbiana no ha podido investigar de lleno toditos los microorganismos, ¿verdad? Pero hay ciertos grupos que se han estudiado ya que estos provocan muchas enfermedades hacia los seres humanos que pueden ser en ocasiones mortales, como lo es el tétano. La descripción del agente sería que el Clostridium tetani es el agente causal del tétanos. Tiene distribución mundial y se encuentra en la tierra y las heces fecales de los caballos y los animales. Es posible distinguir varios tipos de este microorganismo por medio de antígenos flegales específicos. Todos ellos comparten un antígeno cero, que es somático, que pueden entrar enmascarados y todos producen el mismo tipo de antígeno de neurotoxina, que es la tetanoespasmina. Tetanoespasmina. Como historia de la enfermedad, tenemos que la primera descripción del tétano fue recogida en la historia de la medicina por probablemente Hipócrates, que es el padre de la medicina, ¿verdad? Un cuadro vivo del curso clínico de la enfermedad fue registrada por Areteo de Capadocia en la segunda centuria de nuestra era. Muy poco se ha añadido en las siguientes 18 centurias. La transmisibilidad del tétanos fue demostrada por Carles de Ratone en 1884. La importancia de la suciedad en la patogénesis del tétanos fue demostrada por Nicolai en 1885, quien, aunque vio el organismo, fue incapaz de reconocerlo. También tenemos que la bacteria causante de la enfermedad fue primeramente identificada por Rochevat, quien describió un bacilo que contiene una espora terminal redonda, obtenida del pus de un caso humano. El tétano se desarrolló cuando el exudado purulento fue inyectado a un animal. El Clostridium tetani fue aislado por Quitacaso, que es esta persona que tenemos en la imagen, en 1889. Un año después, von Behring y Kitazaco registraron la aparición de una antitoxina específica en el suero de los animales inyectados con la toxina tetánica producida por estos organismos. Esto fue seguido en 1926 con el desarrollo del toxoide. En la epidemiología y distribución, el tétano es una enfermedad infrecuente en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque tienen un mejor grado de vacunación y quizás las personas no están en mucho contacto con la tierra y el suelo o las heces fecales de los animales, ¿verdad? Se dice que en Estados Unidos se han registrado 2 casos desde 1989. Entre los años 2001 y 2008 se informó al Sistema Nacional de Vigilancia de este país un total de 231 casos de tétanos. La mayor parte de ellos se debió a la vacunación incompleta. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la vacunación en los países desarrollados,
el grado de contagios de esta enfermedad es menos. Y como en los países subdesarrollados muchas veces porque no proveen estos vacunas o las personas simplemente no les gusta vacunarse, entonces por eso tendemos a ser más propensos a contagiarnos por este virus, ¿verdad? La distribución es mundial debido a que la enfermedad es esporádica y relativamente poco frecuente en la mayoría de los países industrializados, como ya estábamos hablando, pero es más común en las regiones agrícolas y en las zonas donde el contacto con la excreta de animales es más probable y la inmunización es inadecuada. Como les decía, inmunización inadecuada se refiere a que quizás las personas tienen las primeras dosis de la vacunación contra este microorganismo, pero no se ha seguido poniendo las dosis requeridas cada cierto tiempo, entonces por eso están propensos a contagiarse. El uso también de drogas ilícitas parenterales, especialmente por vía intramuscular subcutánea, puede ocasionar casos individuales y brotes circunscritos ocasionales. El reservorio, tenemos las esporas del tétano, se encuentran ampliamente destinadas en el ambiente y son habitantes normales e inocuos del intestino de los caballos y de otros animales. Las esporas de estos microorganismos presentes como en la tierra o los formites contaminados con las heces de animales o personas contagiadas por esta enfermedad pueden contaminar cualquier herida de cualquier tipo, ya sea desde una herida por desde una punchada con una aguja hasta una herida hecha por algún alambre o ya sea algún cuchillo, ¿verdad? El periodo de incubación suele ser de 3 a 21 días, aunque puede variar desde un día hasta varios meses según las características de la extensión y la localización de la herida. Básicamente anda rondando por alrededor de los 14 días. El periodo de transmisibilidad. No hay transmisión directa de persona a persona. Las esporas del tétano, por lo común, se introducen en el cuerpo a través de la herida punzante contaminada con la tierra, polvo de la calle o heces de animales o de personas, a través de heridas cortantes o contusas, quemaduras o incluso lesiones insignificantes o inadvertidas, o por inyección de drogas ilícitas contaminadas. ¿Qué nos quiere decir esto? De que si yo tengo el tétanos y viene una persona a visitarme, yo no la voy a contagiar por tocarla o porque le caiga un poco de mi saliva. No, no se va a contagiar así, sino que si yo me hiro con el mismo instrumento que la persona que está contagiada, entonces ahí sí puede transmitir, no solo porque exista el contacto de piel con piel, sino que porque haya una puerta de entrada, como es una herida, ahí es cuando me puedo contagiar. La susceptibilidad, decimos como primer lugar, tenemos que la susceptibilidad frente al tétanos es general en personas no vacunadas. Quiere decir de que soy más susceptible, digamos, yo como persona no vacunada soy más susceptible a contagiarme que una persona que sí tiene digamos, las vacunas, por decirlo así. La infección natural no confiere inmunidad, ya que las dosis de toxinas tetánicas capaz de producir enfermedad es inferior a la necesaria para inducir inmunidad, por lo que es necesario administrar pautas de vacunación a los enfermos de tétanos bien al realizar el diagnóstico o bien durante la covalencia. La patogenia. Tenemos que personas con riesgo mayor de lo habitual de sufrir lesiones traumáticas y punzantes, en especial trabajadores que están en contacto con tierras, aguas residuales, animales domésticos, militares, policías y otros servidores públicos, ¿verdad?
También los adultos con diabetes mellitus, ya sabemos que estas personas al tener una herida fácilmente se le va a contagiar y ya con una enfermedad o un contacto con el Clostridium tetani sería un poco más grave para estas personas porque están más susceptibles, por decirlo así. Y también las personas de edad avanzada que se enfrentan en la actualidad con el riesgo más alto de contraer tétanos y la morbilidad que este conlleva, así como las mujeres con edad de procrear no vacunadas y sus recién nacidos, ya que como bien sabemos que la madre puede contagiar al bebé a través del cordón umbilical a la hora de ser cortado, ¿verdad? Es aquí cuando él puede estar más propenso a contraer esta enfermedad también. El cuadro clínico. Tenemos que la enfermedad se caracteriza por la contracción tónica muscular, de los músculos voluntarios. Con frecuencia los espasmos musculares abarcan primero el área de la lesión e infección y a continuación los músculos de la mandíbula se contraen de manera tal que es imposible abrir la boca. De modo gradual se afectan otros músculos voluntarios, lo cual genera espasmos tónicos. Cualquier estímulo externo puede afectar lo que son la movilidad de los músculos de una persona con tétano. También se dice que la persona está consciente de los dolores y muchas veces el dolor es tan insoportable que las personas ni siquiera pueden descansar. Como diagnóstico diferencial tenemos que a veces es bastante común confundir una infección del sistema nervioso central como lo es la meningitis con un tétano. ¿Por qué? Porque hay una infección, hay un signo, perdón, llamado signo de Brundiski. ¿Y en qué consiste este? Este consiste en que el bebé o la persona tiene rigidez muscular o ya sea rigidez en el área del cuello, rigidez en las rodillas y también en la mandíbula. Y el tétanos, esta es una de los síntomas más visibles, que es la contracción o la rigidez muscular, como podemos ver en esta imagen. Entonces muchas veces tienden a confundirse con una infección del sistema nervioso central, como es la meningitis, con el tétano, ¿verdad? Entonces hay que saber bastante hay las diferencias de estas dos. Como diagnóstico de laboratorio tenemos que el diagnóstico más que todo es clínico, basado en la amnesis y la exploración física. Los antecedentes de una puerta de entrada, como ya les había explicado, las heridas cutáneas, las úlceras varicosas, escaras por decúbito, intervenciones quirúrgicas, inyecciones intramusculares, mordeduras de animales, proyectiles, toda herida puede ser tetanígena. Cuando hablamos de úlceras varicosas, puede ser que un paciente ha estado ingresado por bastante tiempo, postrado en cama, y no se le ha estado movilizando, ¿verdad? Cambiando de lugar, porque él no puede hacerlo por cuenta propia. Entonces tienden a sufrir estas úlceras varicosas. Entonces, como está en un foco de contacto con los microorganismos, como es un hospital que está bastante como lleno de microorganismos, entonces está más propenso a enfermarse por este virus, ¿verdad? Luego tenemos que los exámenes complementarios generalmente son de poco valor. El cultivo del sitio de la herida, el prueba de anticuerpos para el tétanos, el laboratorio suele ser normal. ¿Puede haber leucocitos en sangre? Sí, por la infección bacteriana de la herida o el estrés causado por el espasmo. El líquido cefalorraquídeo debe estar normal, el electrocardiograma también debe estar normal y el electromiograma también debe estar normal. ¿Qué es el electromiograma? Como bien sabemos, a esta persona se les realiza una prueba de diagnóstico para analizar la salud de los músculos como de las células nerviosas, ¿verdad? Porque si la persona tiene tétanos, no va a estar normal. A diferencia de una persona sana, tiene que tener todos estos
estas pruebas normales. El tratamiento. Debe suministrarse inmunoglobulina tetánica humana, 500 unidades intramusculares en las primeras 24 horas. Es controvertido si la administración intratecal tiene algún beneficio adicional. El estudio clínico con asignación al azar no ciego que comparó la inmunoglobulina tetánica intramuscular sola con adicionada con una dosis intratecal, se observó una supresión más rápida de los espasmos, menos días de apoyo ventilatorio, una hospitalización más breve en el último grupo. Como complicaciones tenemos que es frecuente la obstrucción de las vías respiratorias. Son posibles la retención urinaria, el estreñimiento por el espasmo de los esfínteres, el paro respiratorio y la insuficiencia cardíaca. Son sucesos tardíos que ponen en peligro la vida. Por eso es importante que desde el primer síntoma, desde la primera complicación que tengamos, es bueno acudir a nuestro centro de atención más cercano y que sean ellos los encargados de tratar la enfermedad. Como prevención y control tenemos el tétano, es por completo prevenible, ¿verdad? Mediante la inmunización activa. Para la inmunización primaria en adultos se administra vacunas de toxoide tetánico y diftérico. En 2 dosis con 4 a 6 semanas de intervalo y una tercera dosis de 6 a 12 meses después. La gangrena gaseosa, la descripción de la gente. Este es otro Clostridium, ¿verdad? El Clostridium perfringens. Es un bacilo gram positivo grande y sin motilidad que tiene terminaciones cuadradas. Crece en el curso de una noche en condiciones anaerobias, produciendo colonias hemolíticas en agar sangre. En caldo que contenga carbohidratos fermentables, el crecimiento de los Clostridium perfringens se acompaña de producción de grandes cantidades de hidrógeno y de dióxido de carbono, que también puede producirse en los tejidos necróticos, de allí depende el nombre de gangrena gaseosa. En la historia de la enfermedad tenemos que la incidencia de gangrena al comenzar la Primera Guerra Mundial era del 12% en los números de heridos, donde morían de 20 a 25% de estos. La elevada frecuencia de esta afección durante las guerras se debe a los grandes traumas, las importantes contaminaciones y el retraso en el desbridamiento quirúrgico. Antes era poco común que los trasladaran rápido a un hospital, entonces por eso cuando ya venía a ser tratados ya era demasiado tarde, a veces amputaban y pues el paciente moría en los casos más graves, ¿verdad? Fue visitado por Suárez Lesca y otros, reportó en 1919 que de 25,000 heridos atendidos por él, en 1918 solo 84 se infectaron, lo que significó el 0.34%. En tiempos de paz, el 50% de las contaminaciones por Clostridium perfringens, septicum y edematíes son secundarias a accidentes, mientras que el 50% rescate complican tanto la cirugía intestinal como la de la vía biliar. Acá tenemos en esta imagen que es una exploración física del miembro inferior derecho, ¿verdad? En el literal A podemos visualizar que es un área extensa de necrosis de la dermis en el muslo. Y el literal B, estos ya son grandes bulas de contenido putrido. O sea, ya no hay mucho que rescatar de acá, ¿verdad? Y en el literal C, que es esta, vemos la gangrena distal de la pierna. En muchas ocasiones lo que salía más viable era cortar el miembro, ¿verdad? Epidemiología y distribución. La distribución de las especies de Clostridium es amplia en la naturaleza. Forman endosporas que se encuentran a menudo en la tierra, las aguas negras y los sedimentos marinos.
También los aspectos ecológicos de Clostridium perfringens en la tierra están determinados en gran medida por el grado de la duración de la crianza de animales en un sitio particular y repercuten de manera importante en la incidencia de la gangrena gaseosa causada por contaminación en las heridas de guerra con tierra. El reservorio es el suelo, el agua, el aire, las heces de personas infectadas, polvo, vegetación, tracto gastrointestinal de humanos y animales y variedad de alimentos procesados y deshidratados. Aquí es bastante importante mencionar que a la hora de consumir los alimentos de la calle, muchas veces estamos llevando a nuestro organismo esos microorganismos patógenos que nos puedan causar daños. Y es importante que nos cuidemos a la hora de comer, ya que esos alimentos no son procesados debidamente. Periodo de incubación es de 6 a 24 horas, por lo regular es de 10 a 12 horas. El periodo de transmisibilidad no corresponde. Patogenia o patología. En las infecciones invasoras por Clostridium, las esporas alcanzan los tejidos por contaminación de las áreas traumatizadas, como las tierras o las heces fecales, ¿verdad? A partir del aparato digestivo, las esporas germinan en un potencial de óxido de reducción bajo, las células vegetativas se multiplican, fermentan los carbohidratos existentes en los tejidos y producen gas. El cuadro clínico desde una herida contaminada, es decir, una fractura compuesta o un útero puerperal, la infección se disemina en 1 a 3 días hasta provocar crepitación de tejido subcutáneo y músculos, una secreción fétida, necrosis rápidamente progresiva, fiebre, hemólisis, toxemia, choque y muerte. El tratamiento se lleva a cabo al efectuar una cirugía lo más pronto posible, como ya les había explicado, que en muchos casos solo es la amputación y el tratamiento con antibióticos. El diagnóstico diferencial, tenemos que otras bacterias pueden liberar gas en los tejidos infectados, como los microorganismos entéricos, gram negativos, anaerobios. El diagnóstico de laboratorio, tenemos que la gangrena gaseosa en diagnóstico clínico, si sospecha, está indicado el tratamiento empírico. Los estudios radiográficos pueden mostrar gas dentro de los tejidos blandos, pero el dato es inespecífico. El frotis no muestra neutrófilos, pero sí bacilos gram positivos, o sea que es una sospecha que puede ser gangrena gaseosa al ver los bacilos gram positivos. Los cultivos anaerobios confirman el diagnóstico. Aquí podemos visualizar en esta radiografía todo esto blanco que podemos ver es gas, ¿verdad? Entonces, y aquí ya sería como tal la gangrena gaseosa, que afecta más que todo nuestros tejidos blandos. El tratamiento. La penicilina es eficaz 2 millones de unidades cada 3 horas por vía intravenosa. La clindamicina puede reducir la producción de toxina bacteriana y algunos expertos recomiendan la adición de clindamicina de 600 a 900 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa a la penicilina, ¿verdad? El desbridamiento quirúrgico adecuado y la exposición de las zonas infectadas son indispensables. A menudo se requiere una exeresis quirúrgica radical. Como podemos visualizar en esta imagen, que aquí están haciendo lo que es el procedimiento de desbridamiento, que es quitar todo el tejido malo y ver si se puede recuperar el miembro o proceden a la amputación, ¿verdad? Las complicaciones, tenemos que en las últimas etapas del padecimiento por la postración intensa, estupor, delirio y en ocasiones el coma. Como prevención y control, tenemos que las mejores medidas preventivas existentes son la limpieza inmediata y adecuada de las heridas contaminadas y desbridación quirúrgica combinadas con la administración de antibióticos contra Clostridium, por ejemplo la penicilina, es bastante eficaz. No se debe confiar en las antitoxinas a pesar de que se han preparado toxoides para la vacunación activa, no se han utilizado en la práctica. Muchas gracias. Buenas. Continuando con el tema, a mí me corresponde hablar del Clostridium que causa la colitis pseudomembranosa. Este Clostridium es
el Clostridium difficile y es un bacilo anaerobio obligatorio gram negativo, cuyas esporas están dispuestas ampliamente en la naturaleza, en particular en hospitales e instituciones de salud de cuidados a largo plazo. Produce una infección del colon que se adquiere a menudo con el uso de antimicrobianos y por la alteración de la microflora normal. Las infecciones por Clostridium difficile es la enfermedad diarreica de origen hospitalario diagnosticada con mayor frecuencia y es consecuencia del consumo de las esporas de Clostridium difficile que vegetan, se multiplican y secretan toxinas que causan diarrea y colitis pseudomembranosa. Historia de la enfermedad. Esta entidad patológica se diagnostica al detectar una o ambas toxinas de Clostridium difficile en las heces fecales y al observar por medio de endoscopía pseudomembranas o microabscesos en los pacientes con diarrea que han recibido antibióticos. Numerosos antibióticos se han vinculado con la colitis pseudomembranosa, pero los más frecuentes son ampicilina, clindamicina y de modo más reciente las fluoroquinolonas. Las placas y los microabscesos a menudo se circunscriben en un área del intestino. La diarrea puede ser líquida, hemorrágica y con frecuencia el paciente manifiesta colitis abdominal, leucocitosis y fiebre. Epidemiología y distribución. La clindamicina, la ampicilina y la cefalosporina fueron los primeros antibióticos relacionados con Clostridium difficile. Las cefalosporinas de segunda y tercera generación con frecuencia causan este trastorno. En tanto, las fluoroquinolonas son los fármacos implicados más recientemente en los brotes epidemiológicos intrahospitalarios. Se han notificado casos excepcionales en pacientes sin exposición previa a antibióticos. Clostridium difficile se adquiere de forma exógena, a veces también en un ambiente ambulatorio. La tasa de colonización fecal es a menudo mayor o igual al 20% entre los hospitalizados por más de una semana. Por el contrario, la tasa es de 1 al 3% en entornos extrahospitalarios. El riesgo de adquirir Clostridium difficile aumenta de forma proporcional con la estancia hospitalaria. Los recién nacidos sanos a menudo son portadores fecales asintomáticos de Clostridium difficile. Las esporas del microorganismo se identifican en superficies ambientales, en las que pueden persistir meses, y en las manos del personal del hospital que no realizan una higiene adecuada. Otros factores identificados del riesgo de contraer Clostridium difficile son cirugías gastrointestinales, empleo de termómetros rectales electrónicos, alimentación con sonda enteral y administración de antiácidos. El reservorio. El reservorio es en sí los pacientes, el personal del hospital y, en general, el ambiente hospitalario. El periodo de incubación. El periodo de incubación suele ser de 2 a 3 días, puede ser mayor a 7 días. En general, los síntomas aparecen durante la antibioticoterapia o poco después de la administración, o pueden aparecer incluso 8 semanas después. Periodo de transmisibilidad. El enfermo es contagioso durante el periodo de enfermedad como estado del portador asintomático, es decir, esta persona puede transmitir esta enfermedad mientras porte la gente, sea sintomático o asintomático. Susceptibilidad. ¿Qué personas son más susceptibles a padecer esta enfermedad? Vamos a tener que los ancianos, personas inmunodeprimidas y personas que hayan recibido una terapia con antibióticos por un periodo mayor a 10 días. Patogenia de la enfermedad. Las esporas de Clostridium difficile toxígenos son ingeridas y resisten la acción del ácido gástrico. Germinan en el intestino delgado y colonizan la parte inferior del tubo digestivo, donde elaboran dos tipos de toxinas, toxina A, una enterotoxina, y toxina B, una citotoxina.
Ambas inician fenómenos que culminan en la pérdida de la función de la barrera que poseen las células epiteliales, la aparición de la diarrea y la formación de pseudomembranas. La toxina A es un factor quimiotáctico potente de neutrófilos y las dos toxinas glucosilan las proteínas de unión del trifosfato de guanosina de las subunidades RHO que regulan el citoesqueleto de la actina. Las pseudomembranas de la PMC se confinan en la mucosa del colon y se manifiestan por placas amarillas blanquecinas de 1 a 2 milímetros de diámetro. Se advierte erosión y necrosis del epitelio en zonas focales con infiltración de la mucosa de neutrófilos. Hay tres factores fundamentales para que una persona adquiera una infección por Clostridium difficile. La primera va a ser el contacto con antibióticos. Sabemos que los antibióticos van a alterar la flora normal de nuestro organismo o del intestino y van a permitir la proliferación de este agente. El segundo va a ser el factor de contacto con Clostridium difficile toxígeno, es decir, el contacto con el agente que produce algunas de las dos que puede producir la enfermedad. Y el tercer factor es el que determina qué persona va a padecer o no la enfermedad y es nuestra respuesta amnésica de los anticuerpos inmunoglobulinas G séricos ante la toxina, es decir, la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo ante la producción de la toxina por Clostridium difficile. El cuadro clínico. Los síntomas que va a presentar esta persona van a ser diarrea, fiebre, dolor abdominal y leucocitosis. Diagnóstico de laboratorio. La endoscopía es un método que permite identificar esta enfermedad, ya que se pueden observar lo que son las placas blanquecinas en el intestino de la persona que padece la enfermedad. En la actualidad se han probado los estudios de amplificación de ácidos nucleótidos, incluidos los PCR, para fines de diagnóstico. Tratamiento. El primer paso para tratar a una persona con esta enfermedad, si ésta está consumiendo antibióticos, es el paro del consumo de estos, porque sabemos que así se va a restablecer la flora normal del organismo. De ahí el tratamiento recomendable consta de vancomicina, fidaxomicina y metronidazol por vía oral. Se recomienda que la vancomicina y la fidaxomicina y el metronidazol se administren cuanto menos durante 10 días. Complicaciones. Las complicaciones de esta pueden llegar a largo plazo, ocasionando inestabilidad hemodinámica, insuficiencia respiratoria, acidosis metabólica, un megacolon y perforación y muerte. En la colitis crónica se puede originar pérdida de peso y pérdida de proteínas. Prevención y control. Lo primero es la detección temprana de la enfermedad. Cuando una persona padece de una diarrea crónica sin síntomas de que sea otra enfermedad, se tienen que hacer pruebas para detectar la enfermedad. Aislamiento de este paciente para que éste no pueda contagiar a más personas. Higiene de las manos de las personas que forman parte del personal hospitalario, limpieza del ambiente. Hay pruebas y estudios que comprueban que los baños con clorhexidina, cinamina, ayudan a eliminar un gran porcentaje de lo que es la virulencia de este agente. Ahora vamos a hablar de la intoxicación alimentaria. Las cepas de tipo A del Clostridium perfringens, esta enfermedad es causada por Clostridium perfringens, un tipo de intoxicación alimentaria, ya que hay muchos. Causa brotes característicos de intoxicación alimentaria por la producción de enterotoxina C. perfringens en el ilion.
La historia de la enfermedad. La OMS señala que países menos desarrollados, las ETA, las enfermedades por consumo de alimentos, enfermedades transmitidas por alimentos, son la principal causa de enfermedad y muerte asociada a cargas socioeconómicas significativas. Un 70% de las diarreas se originan por la ingestión de alimentos contaminados. Los cambios en el ambiente alimentario de la sociedad, como el consumo de alimentos envasados, comida fuera del hogar, expendidos de comidas preparadas y comidas rápidas, son factores que contribuyen al incremento de las ETAs. La Organización Mundial de la Salud reporta que la carga mundial de las ETA es comparable con las principales enfermedades VIH, SIDA, paludismo y tuberculosis. El reservorio, el tubo digestivo de los seres humanos, los animales sanos, ganado, vacuno, peces, cerdos y aves de corral. Estos son reservorios para este agente que produce esta enfermedad. También la tierra y en cualquier lugar donde la espora pueda sobrevivir por años. Periodo de incubación. El periodo de incubación del agente es de 8 a 24 horas y le siguen náuseas, dolor abdominal y diarrea. Susceptible. Todas las personas son susceptibles a poder contraer esta intoxicación alimentaria. La patogenia. Existen dentro de los 5 especies de perfinges que producen esta enfermedad y vamos a tener que el tipo A, el C, el D y el C. Perfinge A es el responsable de la mayoría de los procesos infecciosos. El cuadro clínico, las personas van a padecer vómito, diarrea, dolor abdominal, cefalea, reacciones alérgicas y en los síntomas de un cuadro agudo vamos a tener vértigo, sudoración profusa, asfixia y poca coordinación de los movimientos, a veces convulsiones cuando este afecta al sistema nervioso central. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico se basa en última instancia en la observación clínica. Diagnóstico de laboratorio. Este diagnóstico se hace logrando el simecultivo de los alimentos o de las heces del paciente para comprobar que se encuentra el agente C. perfinges en este. El tratamiento. Las ETA en general no tienen un tratamiento específico, excepto el aporte hidrosalino, soluciones de sales de hidratación oral. La prevención y control. Se recomienda refrigerar las carnes una vez cocinadas para que estas no desarrollen bacterias y si no se sirven inmediatamente. El recalentado debe lograrse a temperaturas interiores mayores a 700 grados centígrados antes de servir. Esto para prevenir el crecimiento de bacterias. Ahora vamos a hablar de la enfermedad del botulismo. El agente que causa esta enfermedad es el Clostridium botulinus. El botulismo comienza con la parálisis de los nervios craneales y avanza a parálisis motora asimétrica descendente que puede afectar a los músculos de la respiración. Clostridium botulinus es un bacilo gram positivo grande, muy parecido al resto de los Clostridium. La toxina botulina es una toxina con una gran potencia. Vamos a hablar de la historia de la enfermedad. Los 7 tipos reconocidos de Clostridium botulinus producen botulismo y en los seres humanos los tipos A, B y E, F rara vez y G posiblemente puedan producir lo que es la enfermedad del botulismo. Hay 3 formas de botulismo. El primero vamos a tener el botulismo alimentario, que es la forma más clásica y es una intoxicación grave derivada de la ingesta de toxinas preformadas presentes en alimentos contaminados. Vamos a tener de ahí lo que es el botulismo intestinal del lactante y del adulto.
El botulismo del lactante es raro, afecta a niños menores de 1 año y en raros casos a adultos con alteraciones de la anatomía y la microflora del tubo digestivo. El botulismo de la herida, una enfermedad rara que presenta cuando entran esporas de Clostridium botulino a las heridas abiertas y produce un medio anaerobio. La epidemiología y distribución. El botulismo ocurre en todo el mundo, pero a menudo en casos observados varía entre países y regiones. La disponibilidad de recursos para identificar el botulismo, una enfermedad poco común. Estos son factores que contribuyen a que se den más casos en ciertos países, diferencias en los requerimientos para informes y accesos internos limitados a datos. Distribución mundial. Se observan casos esporádicos y brotes epidemiológicos en familias o en poblaciones generales en zonas donde se preparan o conservan alimentos por métodos que no destruyen las esporas de este agente. El reservorio. Este agente se puede encontrar en el suelo, es normalmente encontrarlo en productos agropecuarios, incluidos lo que es la miel y las hortalizas. También se encuentran en el polvo, la tierra, sedimentos lacunares o marinos y el aparato digestivo de diferentes animales, entre ellos los peces. La toxina se produce solo en condiciones que favorecen la germinación y reproducción de las esporas. Periodo de incubación. El periodo varía en qué tipo de botulismo sea. Puede ser de 12 a 72 horas y entre más corto sea el periodo de incubación, más grave es la enfermedad. El periodo de incubación del botulismo por colonización intestinal del lactante es de 30 días y el periodo de incubación de botulismo de la herida es de 4 a 14 días. Periodo de transmisibilidad. No se ha demostrado que el botulismo se pueda transmitir de persona a persona. Susceptibilidad. La susceptibilidad es general. Cualquier persona es susceptible a poder padecer esta enfermedad. La patogenia. Recientemente surgió un botulismo relacionado con heridas por las toxinas tipo A y B y por la inyección de la piel de heroína de alquitrán negro. Sin embargo, la mayor parte de los casos del botulismo se deben a intoxicación por el consumo de alimentos en los que Clostridium botulino se multiplica y genera. El botulismo infantil, el vehículo más frecuente de la infección es la miel. Cuadro clínico, trastornos visuales, en particular diplopia y pérdida de la acomodación. Ptosis, la parálisis de pares craneales con alteración de los músculos extraoculares y las pupilas dilatadas fijas. Y hay otros síntomas. El diagnóstico. El de laboratorio, como la presentación clínica del botulismo es tan distintiva y el diagnóstico diferencial es limitado. La toxina en el suero del paciente y los alimentos sospechosos se pueden demostrar mediante la incubación de los ratones y la identificación con antisuero para identificar esta toxina. El tratamiento. El suero equino heptavalente antitoxina botulínica y obtener análisis de la toxina en suero, heces y alimentos. La antitoxina debe administrarse lo antes posible en condiciones ideales en las 24 horas siguientes al inicio de los signos o los síntomas para detener la progresión de la enfermedad. La insuficiencia respiratoria se trata con intubación y ventilación mecánica. La insuficiencia Prevención y control. Puesto que las esporas de C. Clostridium se distribuyen ampliamente en la tierra, a menudo contaminan vegetales, frutas y otros materiales. El riesgo de los alimentos enlatados y el hogar se reduce si el alimento se hierve durante más de 20 minutos de su consumo.
Lo más importante es lavar bien los alimentos, consumirlos calientes, lavar las manos para poder evitar el contagio de esta enfermedad.